amigos traders, les saluda Lolo. Iniciaremos nuestro análisis y proyección semanal correspondiente a la semana del día lunes 17 de junio al día viernes 21 de junio de los activos eurodólar, oro, SP500 y DAX alemán. Como siempre, echaremos un vistazo esta semana cuáles son las noticias importantes que podemos tener y que nos puedan afectar en nuestra operativa. Aquí estamos en la página Investing en horario de Nueva York con un filtro de noticias de 3 estrellas. El día martes 18 en la eurozona tenemos el IPC de la zona euro y una hora antes de la apertura americana las ventas minoristas. El día miércoles 19 de junio tenemos feriado en Estados Unidos, así que la bolsa va a estar cerrada. Es el día o la celebración del fin de la esclavitud en Estados Unidos, así que ese día no va a haber bolsa en Estados Unidos. El día jueves 20 de junio tenemos también dato importante en la economía americana, una hora antes de la apertura, las nuevas peticiones de subsidio de desempleo y el índice manufacturero de Filadelfia, que normalmente se usa como una referencia importante. Y posteriormente los clásicos inventarios del petróleo semanal. Y el día viernes 21 de junio, al término de la semana, también 15 minutos después de la apertura americana, tenemos el PMI manufacturero y de servicios. Media hora después de la apertura, la venta de vivienda de segunda mano, y una hora y media después de la apertura, el informe de la política monetaria de la Fed. Así que atento el día viernes porque también vamos a tener bastante movimiento. Bien, iniciaremos nuestro análisis siempre resaltando que nuestro método se basa en una acción del precio en volumen. Ya utilizamos herramientas de perfil de volumen básicamente y volumen vertical con el volumen delta para hacer nuestro análisis de proyecciones, para lo cual utilizamos un plugin que insertamos en plataformas de CFD como sería el MetroTrader 4, MetroTrader 5 o cTrader. Ya en cualquiera de esas tres plataformas se puede insertar este plugin que se llama Cluster Delta, cuyo link está en la descripción de este video, y que me permite insertar volúmenes de futuro, o sea, volumen real, ya, que se transa en la bolsa de futuros, insertarlos en plataformas de CFD como la que acabo de mencionar. Y este método lo combinamos con la metodología desarrollada por nuestro canal amigo de niveles de inversores institucionales, cuyo método se basa en un algoritmo desarrollado por ellos mismos, utilizando para ello opciones financieras donde van posicionando el nivel de posicionamiento de los market makers, ¿ya? Y en base a eso hacen sus proyecciones. Así que también dejo en la descripción de este canal acá abajo. También lo invito para que lo conozcan, su metodología es bastante interesante. Yo por lo menos en mi caso la he incorporado 100% en mi operativa, así que por mi parte lo recomiendo. Y también ellos van actualizando esta información diariamente en su canal de Telegram. Bien, comenzamos entonces nuestro análisis con el eurodólar. Vamos a hacer una revisión primero de lo que ha pasado. Entonces podemos observar que durante la semana anterior a la que acaba de terminar, o sea la semana antepasada, estuvimos siguiendo una estructura acumulativa distributiva Wyckoff, ya que terminó en una distribución con la noticia del 7 de junio. ¿Ya? O sea, cuando terminó el día viernes, terminó con una rotura de esta estructura de distribución que tuvimos acá, esta estructura Wyckoff, ya finalmente rompiendo el nivel institucional superior, lo que hace que el apetito comprador ya caiga y dirigiéndose directamente al nivel de market maker y nivel institucional inferior. ¿Qué sucede cuando me cruza el nivel de market maker y el nivel institucional inferior? Partamos por el market maker, ya significa que estamos ya en un régimen de índole bajista y por lo tanto el nivel institucional inferior significa que ya se acaba el apetito comprador y normalmente se asocia a que se empiezan a acelerar
caídas del precio. Bien, entonces si analizamos este rompimiento que hizo acá el euro dólar de este Wyckoff con esta distribución, finalmente hace el típico ejercicio de distribución que sería la muestra de debilidad mayor, ya que es como el salto al arroyo pero al revés, en el caso de la distribución bajista, el in-so, correcto. Posteriormente hace su apoyo en este pequeño retroceso que es el último nivel de apoyo a la demanda, para finalmente el precio caer ya a nivel de market maker y zona de giro de alcista principal. Bien, entonces si analizamos y lo combinamos con los niveles que nosotros dejamos marcados las semanas anteriores, podemos observar aquí que el precio, al caer y cruzar, digamos, la primera caída, donde hace la primera parada, por decirlo acá, es este nivel que es un POC de la semana correspondiente al 6 de mayo. Miren cómo ahí hace la primera parada, ¿ya? Con este rompimiento acá, en este nivel de acá. Estamos hablando de el nivel del 1.077 acá, y también con esta caída intermedia que fue cuando cerró el viernes antepasado, ¿ya? Rompe el nivel de market maker y mira las zonas que van a visitar, independiente de que va a testear la zona de giro alcista principal. Finalmente acá tenemos también un nivel de high volume no que corresponde a al POC de la semana del 26 de abril. Miren, prácticamente más de un mes. Esta sería la zona que habría servido inicialmente de soporte durante esta semana, para hacer posteriormente el retroceso y el testeo del último nivel de apoyo de la demanda, para posteriormente caer ¿a dónde? Al high volume node de esta semana del 26 de abril, que tenemos ubicado en la zona del 1,06823, a esta zona, ¿ya? Ahora, en caso de que esta caída continúe, ¿ya? ¿Cuál sería el siguiente target bajista si es que esto continúa cayendo? El target bajista muy probablemente sea el nivel del 1,06343, que corresponde al POC de esta semana, que es el POC de la semana del 11 de abril, ya entre el 9, 10, 11 de abril. ¿Por qué es importante ese POC? Porque acá nosotros desarrollamos una estructura acumulativa. Acá, esta es una estructura acumulativa que fue la causa de este movimiento posteriormente alcista, que llegó a los niveles que estábamos la semana antepasada, ¿ya? Esta fue la causa, lo que produjo el efecto de esta subida del precio. Por lo tanto, aquí en teoría tenemos ubicado posiciones compradoras. Por lo tanto, si el precio vuelve a testear esta zona, aquí, si esos compradores aún están vigentes, vamos a tener un retroceso. ¿Hasta dónde? Habría que evaluarlo en el momento, pero por lo menos aquí, si llega acá, es un fuerte nivel de soporte, que sería el 1,06343 desde el punto de vista del volumen. Bien, ok, vamos a hacer nuestras proyecciones actualizando los niveles. Vamos a actualizar los niveles. A ver, este nivel yo lo mantendría actualizado ahora con este high volume node que hizo aquí los mínimos. Bien, acá vamos a eliminar este que tenemos acá, deseleccionar todo. Vamos a eliminar los niveles que ya fueron testeados y rotos, para ir actualizándolo. Y ¿qué es lo que estaríamos viendo? Ya, estaremos viendo este high volume que tenemos acá. Evidentemente tenemos también como soporte, o en este caso yo diría que ya sería posiblemente una resistencia ya acá, porque estamos por encima, que sería el POC de la semana.
este POC de la semana. Ya, aquí lo vamos a mojar con una línea continua para destacar lo que se trata de un POC. Y vamos a considerar toda esta zona como una zona eventualmente de soporte. Como una zona de soporte. Así que lo vamos a dejar pintadito con color verde. Ahí. Vamos a dejar pintadito. Toda esa zona sería una zona de soporte dado las características que tenemos del POC semanal. Lo vamos a dejar pintadito aquí. Acá. Bien. Y por arriba, este nivel ya está roto. Tenemos la zona de giro alcista principal que hasta el día viernes marcaba esta zona. Habría que estar atento el día lunes donde queda la actualización, si se mantiene o no. Pero vamos a ir marcando de todas maneras los high volume node que pueden trabajarse como resistencias. Ahí tenemos otro high volume node. ¿Ya? Acá me traería decir que también tenemos uno. Y el que tenemos acá, básicamente. ¿Ya? Ahí estaría. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos observar en el euro dólar para esta semana que viene? Que estamos en un régimen bajista. El precio se ubica por debajo del nivel de market maker, sin apetito comprador, porque estamos con el nivel de institucional inferior activado. Está activado. Por lo tanto, mientras el precio se mantenga por debajo de este high volume node que tenemos, esta concentración fuerte durante la semana que acaba de terminar, ¿ya? Si podemos ver que tenemos el precio empieza a trabajar por debajo de este POC semanal y high volume node y me empieza a rechazar esta zona, significa que estaríamos buscando este nivel que tenemos acá, 1.06343, y si vamos a ver un poco la zona que habíamos determinado, sí, coincide con el 1.0343, que sería donde se originó esta subida. ¿Ya? Entonces, si el precio acá, que tenemos esta acumulación acá en esta zona, se posiciona por debajo de este POC semanal, iríamos probablemente a buscar este nivel y ahí ver si es que este nivel es lo suficientemente fuerte como para hacer una reversión del precio. Otro escenario posible es que el precio finalmente aquí se posicione por encima de este high volume node, de este POC semanal que acaba de terminar, se posicione, sea rechazada esta zona y iría a buscar el nivel de market maker. ¿Ya? Entonces habría que estar atento mucho a este nivel, que coincide también con una zona de high volume node, ya, porque si el precio se posiciona por encima del nivel de market maker, cambiaríamos de régimen alcista, de bajista alcista, e iríamos a buscar el mismo. ¿Ya? Por lo pronto vamos a seguir trabajando esta zona, que probablemente va a ser una zona un poco lateral, ¿ya? Va a estar lateralizado, en búsqueda de definición si nos posicionamos por debajo, en ir a buscar los niveles que yo mencioné, o por arriba de la zona de giro alcista principal para ir a buscar y recuperar el nivel de market maker. Bien, esos serían los escenarios probables que tenemos para esta semana en el euro dólar. Bien, ahora, algo muy importante tener presente, miren este perfil que yo tengo. Esto es un perfil de volumen de varias semanas, prácticamente es un perfil composite que considera esta zona de distribución, este Wyckoff que tenemos acá. Por lo tanto, miren la zona que está siendo muy fuerte de resistencia. O sea, si el precio llegara a posicionarse en el nivel de market maker, esta sería nuestra zona objetivo, nuestra zona target. ¿Ya? Estaríamos hablando de la zona aproximada del 1.0637 valor cash, valor spot. ¿Vale? Bien, nos vamos al siguiente activo, que sería el oro.
¿Qué es lo que podemos ver en el oro? Bien, en el oro también estamos en una estructura Wyckoff, ya que prácticamente llevamos 2 meses en la estructura grande, pero a su vez estamos también en un Wyckoff más pequeño que se empezó a armar la semana antepasada, ya, o la semana antepasada, y en este momento está con señal de ser una estructura de tipo de distribución, ya, o sea, hizo el rompimiento acá con las noticias que tuvimos importantes del FOMC y otros durante la semana anterior, ¿cierto? Rompe esta estructura Wyckoff que tenemos acá, más pequeña, ¿ya? ¿Ya? Y en este momento, ¿qué ha hecho el precio? Ha reingresado y se encuentra posicionado por debajo de la zona de giro bajista de orden menor, pero por sobre la zona de giro alcista principal. Básicamente lo que ha pasado esta semana que comenzó acá, testeó, miren, este High Volume Node que habíamos tomado aquí nosotros presentes, lo voy a agrandar. Miren, este High Volume Node de la semana anterior fue testeado y finalmente utilizado como zona de resistencia. Miren cómo estos niveles que marcamos las semanas anteriores fueron totalmente testeados, ¿ya? Porque es zona de concentración de mucho volumen, ¿vale? Así que por lo tanto nuestra proyección podríamos decir que ha sido acertada. Y este perfil de volumen de este último Wyckoff, mire la zona que tenemos acá con mucho volumen acumulado, mucho volumen, que tenemos esta zona que se encuentra acá, este sería el POC de esta estructura Wyckoff, como por el momento ha funcionado junto con la zona de giro bajista de orden menor y el POC de la semana antepasada, ha servido como resistencia. Ahí también estos niveles, aquí se hizo giro y acá también se hizo un giro. Bien, así que podríamos decir que nuestros niveles proyectados fueron cumplidos. Vamos a actualizar estos niveles, ya que es lo que podemos ver en cuanto al oro, que estamos también en un régimen alcista. Tenemos el nivel de market maker muy por debajo de la zona del 2092 y por sobre el nivel institucional superior, lo que indica que tenemos un apetito comprador. Bien, el precio hasta el día viernes se ha mantenido entre la zona de giro alcista principal y zona de giro bajista de orden menor. Habría que estar atento el día lunes cómo se actualizan estas zonas, como estas zonas son actualizadas o no, pero por lo menos desde el punto de vista del volumen sí vamos a actualizar nuestros niveles, sí los vamos a actualizar. Bien, entonces, ¿qué podemos ver acá? Tenemos un High Volume Node que tenemos acá como soporte, que coincide con el nivel del VPOC, esta línea blanca que yo tengo acá. Entonces es un indicador que se llama POC dinámico, ¿ya? Es el POC dinámico que se ha desarrollado durante la semana. ¿Qué quiere decir el POC dinámico? Es el POC semanal histórico, ¿ya? Tenemos que pensar que este perfil de volumen ya lo tenemos desarrollado acá, pero esto no siempre tuvo esta forma. A medida que se fue desarrollando, fue su POC evolucionando. Por lo tanto, esa línea nos va mostrando dónde estuvo ubicado ese POC y cómo podríamos trabajar ese POC también como zonas de High Volume Node, como zonas que podrían servir eventualmente de soporte o resistencia, ¿ya? Bien, acá tenemos otra zona. Bien, tenemos acá. Vamos a ir jugando aquí, marcando y graficando. Acá tenemos el POC de la semana que acaba de terminar, así que lo vamos a poner con una línea continua para acordarnos que se trata del POC de la semana, ¿ya? Acá tenemos otro High Volume Node acá que también está haciendo de soporte, y básicamente las resistencias vamos a mantener las que tenemos en los niveles superiores, ¿ya? Vamos a mantener lo que tenemos en niveles superiores, ¿ya? Este lo vamos a eliminar porque este fue roto, pero vamos a considerar este que está aquí.
resistencia, ahí, perfecto, bien. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? El precio se ha reincorporado a esta estructura más pequeña de esta estructura Wyckoff. Por lo tanto, si el precio logra posicionarse por sobre el POC de la semana antepasada, que corresponde al 2334, si el precio logra posicionarse por sobre este nivel, ¿ya? Que sería este POC, el POC que tenemos acá, ¿ya? De la semana antepasada, y logra posicionarse por sobre la zona de giro bajista de orden menor que teníamos por lo menos actualizada hasta el día viernes último, significa que podríamos ir a buscar niveles en dirección a la zona de giro bajista principal, y siempre utilizando estos niveles de High Volume Node como zonas de posibles target 1 y 2 como posibles zonas de giro o retrocesos. ¿Ya? Hay que estar atento ahí si se producen giros o retrocesos. ¿Cómo lo podemos determinar? Con patrones de volumen. ¿Ya? Con patrones de volumen. Por ejemplo, ¿cuál es el patrones de volumen? Es el muy clásico acá en temas de giro con volumen. ¿Ya? Por ejemplo, acá estamos en una zona operativa donde tenemos aquí un High Volume Node, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos una vela de tipo pímbar o martillo, como dicen algunos. Para mí es una pimba. ¿Ven? Entonces, esa vela de tipo pímbar, vamos a ampliar un poquito, ¿ya? Utilizando patrones de volumen. Miren, analicemos un poco el volumen de esta zona. Cuando cae el precio, miren, cuando cae el precio, cae con un delta negativo climático fuerte, destaca ese delta con fuerte volumen, ¿ya? ¿Y qué sucede a la vela siguiente? Miren, me rota de un delta negativo a un delta positivo, o sea, se acabó la fuerza vendedora y empezaron a entrar los largos de alguna manera, ¿ya? Y esa señal de tipo rotación de delta, cuando ya veo que los delta empiezan a consolidarse en forma positiva, es lo que me hace esta corrección alcista. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá? En este momento estamos viendo que toda esta zona que se ha armado un rango, y en ese rango de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas, ¿ya? De las 9 últimas horas. Recuerden que estamos en un gráfico de velas de H1. Mire cómo se activa el delta negativo. ¿Qué significa esa activación de delta negativo? Ya que las posiciones en compra se han acabado y en este momento institucionales de alguna manera están entrando en posiciones cortas. Entonces esto ya podría ser una señal que habría que estar atento para fijarse si es que me da un rechazo y una reversión a esta zona. Si ocurre esa reversión, ¿cuál sería el target? El POC de la semana anterior. Ahí tendríamos el target, el POC de la semana anterior, para los que somos más scalping, ¿ya? Si rompe este POC de la semana, ¿cuál es la zona que iríamos a buscar? La zona de giro alcista principal, siempre considerando estos niveles intermedios, ¿ya? Que son de High Volume Node, que podrían producirse retrocesos, ¿ya? O giros. Bien, por tanto, estas zonas las vamos a trabajar tanto como zonas de take profit, como target, como con zonas de probable entrada en reversión del precio. Bien, seguimos con el siguiente activo, que sería el SP500. Este es el activo que yo trabajo principalmente, ¿ya? Algo muy importante que hay que tener presente esta semana que viene, que olvidé comentar al principio, es que esta semana tenemos rollover, ¿eh? Tenemos rollover, así que hay que estar atento con los volúmenes, porque cuando hay semana de rollover, ¿qué significa el rollover? Significa que el contrato que está vigente en futuro se vence esa semana y
se activa el contrato del trimestre siguiente. Les recuerdo que en los futuros los vencimientos de los contratos son los tercer viernes del mes de marzo, del mes de junio, del mes de septiembre y del mes de diciembre, ¿ya? Y corresponde entonces para este día 21 el rollover. Y otra cosa importante también que tenemos para este viernes 21 es que tenemos OPEX de opciones, ya tenemos vencimiento de opciones, ya esta semana el día 21 y el trimestral que sería la semana siguiente, ya sería el trimestral, creo que sería no sé si el 26 o el 28, me parece que el 26 el trimestre, lo voy a confirmar, ¿ya? Pero también la semana siguiente tendríamos el trimestral y esta semana OPEX el día 21. Entonces, desde el punto de vista, siempre considerando que estamos trabajando semanas con esas características, por una parte, los que trabajamos con volumen, cuando empezamos a trabajar con un volumen más adecuado, cuando el contrato nuevo ya está posicionado con mayor volumen. Bien, así que hay que estar siempre monitoreando eso durante esta semana. Bueno, ¿qué podemos ver esta semana que acaba de ocurrir? Que se han hecho nuevos máximos históricos. Nuevo máximo histórico que lo teníamos la semana anterior acá en el nivel del 5.375. Ya se han hecho nuevos máximos históricos, así que lo vamos a actualizar. Bien, lo tenemos este máximo histórico aquí, que ahora sería cerca del 5.450. ¿Ya? Ahí tenemos el máximo histórico. Bien, ¿qué podemos ver? Lo que ha sucedido en esta semana, cuando el precio termina en esta zona, finalmente lo que podemos ver es que el precio se ha actualizado, ya en base a esta zona que tenemos acá, posicionándose por sobre el POC de la semana que acaba de terminar. Se ha posicionado por sobre el POC de la semana pasada. Fíjese cómo estamos arriba del Volatility Trigger, estamos cotizando por encima del 0 OTE. Estos son niveles que proporciona el canal de inversores institucionales, y como él lo señala muy bien en uno de sus análisis esta semana, hemos estado durante las últimas semanas, prácticamente últimos días, siempre posicionado básicamente el promedio por sobre el Volatility Trigger, ¿ya? Lo que eso indica que tenemos un apetito de aceleración alcista. Bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Vamos a actualizar los niveles. Que tenemos. Ya. Vamos a actualizarlo. A ver. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta el POC de la semana que acaba de terminar como una zona posible de soporte fuerte. Ya, acá vamos a considerar ahí este soporte, vamos a considerarlo aquí con una línea continua fuerte, ya, y estos niveles que tenemos acá que serían aquí y el máximo histórico que coincide con la zona de giro alcista de orden menor. Vamos viendo acá, bien, y esta zona que tenemos acá. Bien. Entonces, ¿qué podríamos ver durante la semana que se aproxima? Lo que estamos viendo acá es que el precio se encuentra después de esta noticia que tuvimos acá, de esta noticia importante que fue el día cuando hubo los anuncios del FOMC, con este desplazamiento del precio. Estamos armando una nueva estructura Wyckoff, ya, una nueva estructura Wyckoff. Lo vamos a dejar aquí, bien. Por lo tanto, en base a esta nueva estructura Wyckoff, ya, que está utilizando en este momento de resistencia, de soporte, el 0 OTE, que es el Volatility Trigger diario que teníamos descrito hasta el día viernes. Mientras el precio se mantenga por sobre esta zona, ¿ya?, o se mantenga sobre los futuros Volatility Trigger diarios que se vayan actualizando, ya podríamos tener un escenario
favorable al alza, dado que estamos en un régimen alcista. Tenemos el nivel de market maker muy por debajo, en el 4800, con el nivel institucional superior muy por debajo, así que por lo tanto estamos en un régimen alcista. Ahora, ¿qué es importante tener presente? Que acá tenemos una zona de ineficiencia. ¿Qué es lo que es esta zona de ineficiencia? Fue cuando fue producto de la noticia del FOMC. Esta zona de ineficiencia hay muy poco volumen negociado. Muy poco volumen negociado. Vamos a poner de color gris. ¿Y qué significa? Que probablemente esta zona vuelva a rellenarse. De hecho, acá lo rellena en parte, pero no lo suficiente. Así que mira cómo rechaza esta zona, porque es una zona de ineficiencia que tenemos acá, con muy poco volumen negociado. Rechaza esta zona y vuelve a reintegrarse a esta estructura acumulativa distributiva Wyckoff que tenemos por encima. Donde tenemos nuestro call wall por el momento en el 5450. ¿Ya? Ahora, dado que tenemos el OPEX, que es el vencimiento opción en la próxima semana, en lo personal, esto ya sería una opinión, pienso que podemos llegar perfectamente como target a la zona del 5500. Podríamos llegar a la zona de 5500. Habría que estar muy atentos si este call wall se traslada un poco más arriba, ¿ya? Y antes, como meta del OPEX, ¿ya? Como meta del OPEX, poder llegar a esta zona eventualmente del 5500. Valor cash. Siempre estamos hablando en valor cash, ¿eh? No estamos hablando de valor futuro, hablando en valor cash. Bien. Así que muy atento a estos desplazamientos del call wall, muy atento al volatile trigger, cómo se va evolucionando durante la semana. Y mientras el precio no pierda el 5350, 5370, que sería el POC de la semana que acaba de terminar, esta zona, ¿ya? Mientras no pierda esa zona, podríamos decir que vamos en un régimen que continúa hacia arriba, ¿ya? Probablemente al vencimiento del OPEX, a zona cercana al 5500. Por el contrario, si el precio pierde este POC de la semana anterior, ¿ya? Y se posiciona por debajo de los volatile trigger futuros que se vayan informando durante el transcurso de la semana, ¿ya? Significa que iríamos a visitar nuevamente zona cercana al put wall que tenemos en el 5300. ¿Bien? Ese sería nuestro escenario para el SP500. Aquí me faltó una zona como posible soporte. Aquí tenemos High Vol Node acerca del volatile trigger. Bien. ¿Qué más? Por el momento nada más. Y nos vamos al último activo, que sería el DAX alemán. Y en este DAX podemos ver que durante esta semana... Bien, ¿qué ha pasado entonces en el DAX? Ya esta semana que acaba de terminar. Podemos ver que el precio finalmente también se posiciona por debajo de esta estructura de distribución, esta estructura Wyckoff que tuvimos acá, importante, de varias semanas, ¿ya? Producto de las noticias que hemos tenido durante estos últimos días. El precio finalmente hace el MSOW, ya que es la muestra de debilidad mayor, rompe a la baja para posteriormente hacer el último apoyo del nivel de la demanda para finalmente continuar en caída. El DAX continuar en caída. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Es que efectivamente los high volume nodes que nosotros habíamos marcado durante semanas anteriores, voy a poner más perfiles de volumen, voy a poner unos 15 perfiles de volumen. Fíjense cómo los high volume nodes que nosotros habíamos marcado acá fueron testeados como target, ¿ya? Así que por lo tanto eso es lo interesante acá. Lo interesante es que ustedes pueden utilizar estas zonas como target. Mira aquí, finalmente aquí hace el rechazo, el primer rechazo ahí que tenemos ahí, y posteriormente el último rechazo que corresponde a estos high volume nodes que tenemos aquí, esto que tenemos acá, que son prácticamente de los últimos días del mes de abril, ¿ya? Como ahí el precio finalmente frena.
Por lo tanto, si la caída continúa, probablemente vaya a testear estos niveles que tenemos el POC de esta semana, que es la semana del 26 de abril. Ahí, esos POC que tenemos ahí. ¿Ya? Por lo tanto, si continúa a la baja, probablemente tengamos esta visita a este nivel para posteriormente subir. Bien. Ahora, vamos a actualizar un poquito estos niveles para ver cuáles serían los pronósticos que tenemos para la semana que viene. Ya, vamos, los niveles que ya han sido testeados, los vamos a eliminar. Los que han sido testeados. Y vamos a actualizarlo con los niveles que tenemos acá. ¿Ya? Donde tenemos hacia arriba, en caso que el precio gire hacia arriba, bueno, aquí tenemos el POC. Que estaría actuando en este momento aún como resistencia, este POC. ¿Ya? Estaría actuando como resistencia. Vamos a poner un poquito con línea continua. ¿Ya? Por lo tanto, acá voy a poner en el borde de este High Volume Node. Ahí voy a poner en el borde, pondría el soporte, ¿ya? Que actuaría como High Volume Hedge, que es donde están haciendo los mínimos. ¿Ven? Vamos a ir eliminando esto. Bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Que en este momento el precio, recuerden que aquí no teníamos niveles de market maker, ¿ya? Solamente tenemos los niveles de zonas de giro. Tenemos en este momento la zona de giro bajista principal activada, ¿ya? Perdón, corrijo, la zona de giro bajista alcista principal desactivada. Desactivada. ¿Ya? Por lo tanto habría que estar muy atentos si estas zonas son actualizadas el día lunes que viene, ¿ya? Y si el precio viene a hacer una corrección alcista, los niveles a testear serían probablemente High Volume Node que tenemos acá como resistencia, este que tenemos acá como resistencia, el POC de esta semana que tenemos acá, ¿ya? Ahí tendríamos el POC. Este me lo actualizó, este no sería un POC entonces, esto sería... este sí, no, aquí está el POC. Correcto, este es el POC. El 14.686. Entonces corrijo, esto no sería un POC, esto sería un High Volume Node importante, muy cercano al POC, pero no es el POC, es la zona que está acá. ¿Ya? Si yo pongo aquí, por ejemplo, vamos a ver cuántos contratos hay ahí. Son 1364 contratos negociados en esa zona, en cambio acá tenemos 1486. Así que por lo tanto es un High Volume Node casi POC, por decirlo así. Casi POC, ¿ya? Pero no es el POC. ¿Bien? Y que coincide con el POC dinámico de nuestro indicador POC dinámico. ¿Vale? Y también donde tenemos la zona de giro alcista de menor, también tenemos un High Volume Node interesante. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que si el precio rechaza al alza, niveles a buscar serían 18.165.6, 18.266.8 y esta zona importante que sería el 18.446, que está un pelo más arriba que en la zona de giro alcista. ¿Ya? Entonces es muy probable que si esto continúa, se posiciona por debajo del POC, por lo menos vayamos a visitar esta zona y ver aquí qué pasa si tenemos una reacción. ¿Ya? Que este sería el POC de la última semana del mes de abril, ¿ya? Que estaría funcionando como un soporte importante. ¿Qué es importante tener claro acá? Miren esta caída del último día, mucho volumen, con un delta muy por sobre, pero algo muy importante es que acá podemos ver que en este rango que se arma en las últimas horas sería un rango donde tenemos una
una rotación de delta negativo que teníamos en un principio en la caída, de un delta negativo a un delta positivo. Miren cómo ese delta me rota ahí. Por lo tanto, eso ya me estaría dando una señal de freno, probablemente, de freno. Así que hay que estar atento cómo reacciona el precio, porque probablemente ya estemos frenando esta caída y como máximo este nivel, el 17.907 o 17.900, cercano al 17.900, que probablemente ahí podría terminar la caída, de acuerdo a la acción del precio con volumen. Y en caso de retroceso, ir buscando estos targets y estar atento a si tenemos patrones de giro con volumen. Bien. Ahí tenemos nuestra análisis y proyección para el DAX alemán. Bien, si les gusta este contenido, chicos, por favor ahí los invito a que le pongan su like, se suscriban al canal, activen también la campana cuando subamos material. Si alguien tiene algún comentario, bienvenido, siempre es bienvenido, aunque sea un comentario crítico, no importa, siempre de las críticas también se aprende. Si alguien quiere aportar, también. Si alguien desea que revisemos otro activo, que incorporemos en estas revisiones semanales otro activo, por favor, lo invito a que me haga su comentario y estaríamos analizando si tenemos la data. Por supuesto que lo podemos incorporar. Bien, así que les envío un abrazo a todos y que tengan muchos profits esta semana.